Sí. ¿Tienen alguna duda? ¿Cómo lo ven? Yo no todavía. ¿Alguna opinión? ¿O está todo claro? Yo tengo una pregunta como en formato de entrega. ¿Tenemos que entregar un informe respondiendo todas las preguntas? No, un PowerPoint, deja. eh, Como en las presentaciones del principio, entonces. sí, deja ver si tengo. Denme un segundo. Por ejemplo, este es un examen de algún compañero el año pasado, estadio prefabricado de hormigón, que se les dio también una estructura, a cada uno de los alumnos se le había dado una distinta, eso sí, y tenía que ver el despiece, conexiones, diseños básicos, algunos esquemas, y lo que le había puesto en el mensaje, que después cosas como montajes, ubicación, presupuesto, en el caso de ustedes va a ser optativo, porque este curso ha sido un poco más cortado, por decirlo, y como ya vienen de 2 años de pandemia, está un poco más complicado, pero se fijan en una presentación, en este caso el compañero eran 18, probablemente por ahí ande, ese es un ejemplo, y acá este otro compañero también tenía un problema que se le asignó que era un canal de regadío prefabricado, entonces tuvo que hacer el despiece, cómo calculó, qué esfuerzos puso, las formas del montaje, alternativas de despiece que él revisó, cómo los transportaba, dónde prefabricaba, ¿ya? Presupuestos, programaciones, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que le estamos pidiendo es, ¿dónde está? Bueno, como dije, creo que todos los de acá están con grupos. Camilo, tú estás sin grupo, ¿cierto? ¿O todavía no confirmas quiénes son? Hola, no lo he confirmado aún, pero sí estoy con grupo, estoy con el mismo grupo con el que hicimos la primera presentación. Ya, por favor, conversa con ellos que Le- efectivamente están todos en el curso No, y no, sí estamos, lo voy a escribir en el foro ahora luego, ¿vale? ya, cosa que le asignemos el grupo 4. Entonces cada uno tiene la estructura que habíamos enviado en los esquemas, los subí ya, de algunos grupos que les toca esta misma geometría con muros y otros con marcos. Este es con marcos y este es con algunos muros interiores que van a resistir el corte. Eh, entonces la idea es que cada uno diseñen con una norma, pero dos tipos de suelo. El suelo más rígido y el suelo más blando. No el más blando, pero el más blando en general que uno puede diseñar tranquilo, para que vayan comparando cómo van variando los esfuerzos sísmicos dentro de la estructura. Entonces, en general, lo que le estamos pidiendo es que hagan la estructuración general. Como dice acá, definir dónde van pilares, vigas, muros. Eh, Denme un segundo, porque estoy a cada rato revisando si es que apareció gente en la sala de esperas, pero la voy a eliminar. O sea que si gente entra, entra directo. Eh, una vez que entienden bien la estructuración general, ¿cierto? Sí, como el plano que mostraste Sí, sí. recién. Ya. Estoy escuchando muy bajo. Ahora sí.
Ya, después el despiece, definir los elementos que serán prefabricados, sus dimensiones, tipo y peso. También tienen claro eso, ¿cierto? Ya, en la primera parte de estructuración general, ¿qué tipos de losa? Porque podrían ser losas totalmente en sitio, podrían ser placas colaborantes con vigas de acero, pero don David como que, como que me dijo, diles que sean losas alveolares, pretensadas de 20 centímetros de altura. ¿Saben bien cuáles son las losas alveolares, cierto? Yo no. Son estas placas que probablemente tengan 1 metro, 1,20 metros de ancho, y que tienen huecos a lo largo. Con esto uno le disminuye la masa, pero la inercia, no sé, la masa puede disminuir un 30% y la inercia solo disminuye un 5%, ¿ya? Entonces, es un súper buen sistema y aparte se hace pretensado, ¿ya? Entonces se logran grandes luces con pocas esbeltez. Se lo imaginan ahora, ¿cierto? Y uno lo va montando sobre vigas, Sí, súper. ¿ya? Y eso sí que, si se fijan, se generan estos vacíos, es porque están los cortes de unión. Entonces encima se coloca una sobrelosa de continuidad, que sirve como diafragma de traspasos de esfuerzo a través de la losa, ¿ya? Pues si uno no hace esta sobrelosa, no, ese diafragma rígido no va a existir, ¿se entiende? Entonces esa es la instrucción de los 6 centímetros de hormigón en sitio, ¿ya? Entonces, en este caso, en el despiece, ya hay una parte que está avanzada, que es que ocupen las placas alveolares, ¿ya? Entonces tienen que ver qué cosas hacen de pilar en sitio, cuáles son muros en sitio, cuáles son muros prefabricados, cuáles son vigas prefabricadas, cuáles son pilares prefabricados. Después conexión, se pide diseñar en particular los nudos principales viga-pilar, ¿ya? Entonces en ese caso, voy a abrir el Revit del ejercicio que hicimos. No he subido las clases de flojera nomás, pero los tengo que subir entre hoy día y mañana. Para los que no asistieron a la clase pasada que hicimos en Revit, hicimos rápidamente el esquema 3D de este. Hacer el de Komura es fácil, ¿ya? Ya, mientras hable eso, las conexiones, eh, entonces en general deberían diseñar todas las conexiones, pero acá les vamos a pedir también que se preocupen en particular eh, del nudo principal viga columna, ¿ya? Hola, don David. Hola, hola, buenos días. Estamos revisando el examen y ¿Ya? los puntos a desarrollar. ¿Cómo no? Entonces, vimos estructuración general, despiece, que se les solicitó que hicieran con losas alveolares, de 20 centímetros de altura, más 6 centímetros de hormigón. Las conexiones, que le estamos pidiendo que diseñen el nudo de unión viga-columna, y como le habíamos dicho, que trabajaran que todo su diseño lo tienen que revisar para 2 tipos de suelo. Lo que Claro. puse fue el mejor suelo, el tipo A o 1, y después el suelo 3 o D, ¿ya? Para que se notara la diferencia. Porque a veces entre el B y el C, entre el B y el D no hay tanta. Por eso lo pasé a A. Ujú. Entonces, el nudo que se pide en particular diseñar es este, ¿ya? Unión columna viga. Porque en el ejemplo de la semana pasada nosotros todavía estamos pensando como que todo esto era de hormigón en sitio. Ustedes van a tener que diseñar si aparecen hombros de apoyo, esta viga si tiene rebaje y armadura expuesta para hacer una unión húmeda. No sé si quizás están pensando que todo esto lo hacen con una unión con placa y se suelda completamente. Eso lo tienen que ir definiendo ustedes. Lo que habíamos visto la semana pasada, que por ejemplo el pilar puede tener un hombro de apoyo para recibir. Entonces eso es lo que tienen que unir lo que tienen que revisar en el punto de conexión, diseñar si tienen hombro de apoyo, barra de espera y qué barras de conexión tienen.
Después en el cálculo, cada grupo va a diseñar su estructura para dos tipos de suelo. La idea es ver la variación del diseño de un suelo compacto a uno blando. Entonces acá las cosas que hay que hacer es obtener la masa sísmica, el corte basal en ambas direcciones, distribución de altura, y los gráficos de momento y corte para un marco de fachada y un marco central. Una vez que tengamos estos momentos y cortes, vamos a poder diseñar las conexiones, cuántas barras tiene, cómo hay que anclarlas, ¿ya? Y ver las deformaciones en cada piso en ambas direcciones, ¿ya? Y ver si estamos cumpliendo con las deformaciones establecidas en la norma. Y después el punto 5, generar planos o modelos de las conexiones. Entonces deberíamos poder ver una elevación, ver el diseño de una unión, cómo van las barras, ¿ya? Como les ponía acá, les recomiendo que lo hagan en Revit para que puedan sacar un 3D bastante bien. Todo esto prepararlo en un PPT y el examen nos fue asignado el lunes 20 de 9 a 12. ¿Ya? Puntos adicionales que pueden desarrollar, que son un extra, pero primero concéntrense en los primeros 5, son método constructivo montaje, la cubicación, por ejemplo, pueden obtener los valores del hormigón que es prefabricado y el hormigón que es en sitio, el presupuesto y la programación de la obra. Pero como les digo, estos son adicionales que primero concéntrense en los puntos de arriba, ¿no? Pero sí interesante, una vez que tienen el despiece, ver cómo van a ir haciendo el montaje, ¿ya? Entonces, ese es básicamente los exámenes, el examen que tienen que desarrollar cada grupo. Acá está la norma y el tipo de suelo que les tocó. Lo que sí me fijé que no les puse dónde estaba para la zona sísmica. Esto considerémoslo en Santiago, ¿cierto? Entonces, para todos los grupos pensemos que estamos en Santiago. Como le había dicho, hay un grupo todavía que no confirma, que creo que es Camilo, que dijo que hoy día va a confirmar, que sus compañeros todavía están en el curso. Y con eso estamos. ¿Tienen alguna duda de cómo desarrollar esto? Yo, ¿cómo modelamos la losa? ¿Cómo continúa? Buena pregunta. Lo que yo recomiendo en este sentido es que la losa la modelen como la carga que es, más el diafragma que está transmitiendo. Entonces, esa es una alternativa. Si no quieren tener que modelar la losa alveolar, entonces uno podría, la losa alveolar, pongamos que es un equivalente a, si dijimos que era de 20 centímetros de alto, probablemente esto pese como unos 12 centímetros de hormigón continuo, entonces pueden hacerla como una losa de 12 centímetros, y después agregar los 6 centímetros continuos. Es una alternativa. La otra es modelar directamente la placa con los huecos, o diseñar una losa tipo y le ponen la inercia que tiene el elemento, ¿ya? Porque ustedes pueden alterar las propiedades, podrían dibujar la losa de los 26 centímetros, pero disminuir la inercia por un factor que les dé la inercia que tiene la losa con los alveolos. Hay varios tipos. Acá yo creo que lo más importante es que para el modelo de ustedes represente la masa, ¿ya? Entonces tiene una alternativa de ver el espesor equivalente a una losa continua y dibujan la losa de ese tipo, y después se fijan que los esfuerzos que se traspasan a través de la losa sean capaces de transmitirlo en los 6 centímetros de hormigón continuo, ¿ya? Ahí no se engañan de que son los 26 centímetros de hormigón continuo, deberían considerar los 6, ¿ya? Pero acá lo importante para el modelo sísmico y para carga estática y ese tipo de cosas es la masa. Ahora, si hacen un modelo más refinado, pueden dibujar de los 26 centímetros y hacer el equivalente a la inercia que tienen sus losas alveolares. ¿Está bien? Ya, gracias. ¿Alguna otra consulta? Voy a dejar de compartir. Bueno, cualquier otra consulta me la van haciendo por el chat y yo los voy ayudando. La idea es que de aquí al examen vamos revisando los temas y desarrollándolos.
Por eso es importante que planteen las dudas para ir viendo en qué tienen más problemas y nos concentramos en eso. Don David, yo no sé si usted quería revisar algo en particular en esta clase o... No, quería acompañarte y saber comentarios de los alumnos que son tan importantes en este tipo de curso, digamos, ¿eh? Opiniones, eso más que nada. No sé si tú tienes planificado explicar alguna cosa en especial en esta clase. Lo que pasa es que yo iba a seguir, como entiendo que van a tener varias dudas de cálculo como la que hicieron recién. Nosotros hemos seguido un ejemplo donde modelamos, por decirlo, una mesa de hormigón con 6 patas. Ya hemos calculado las losas, las vigas. Entonces ahora me gustaría meter el espectro Perfecto. y No, calcular. ¿cómo no? Sigue tú, yo me voy a retirar entonces, Ya. Eduardo. ¿Pero algún alumno tiene algún comentario? ¿Por ahora se sienten preparados para desarrollar este examen o están con muchas dudas? Eso me gustaría... Yo personalmente sí, yo creo que las dudas van a ir a medida que uno vaya avanzando. Ya. Entonces ahí yo creo que hay que ir comentando en las próximas reuniones. Porque mi idea La, es que desarrollemos el ejemplo que hemos ido viendo con los puntos del examen, que es un ejemplo como el de ustedes, pero mucho más chico. Y ustedes ya después de eso pasan a desarrollar el ejemplo más grande y más difícil. ¿Ya? ya, oye, y la fecha de entrega, ¿cuándo sería? El día del examen presentan su PPT. Porque escuché 20 de noviembre, ¿no? No, es el lunes 20 de diciembre. Ah, ya. Dije, Entonces todavía nos quedan varias semanas para ir desarrollando los puntos. ya. Sí. Oye, una pregunta a los alumnos. ¿Ustedes han tenido actividades presenciales como para pensar en alguna visita final del curso? Yo por lo menos este semestre tuve visita a terreno de un edificio que están construyendo cerca de UCHEF en el ramo de fundaciones. Allá. Yo también tuve una visita a terreno. Fuimos a San Oye, Antonio. y Bien, esa profe. visita a terreno, ¿qué precauciones tomaron? ¿Fueron en el bus en un bus de la facultad? Sí, profesor. Yo viajé con la facultad, ¿Y cuántos eran? como 13. 13 ya, o sea, porque Eduardo, podríamos planificar una visita final, ¿no? Por Sí, ejemplo, a Tensacón. deje mandar un mail a los prefabricadores a ver cómo nos recepcionan. Probablemente esa visita tendría que ser un día miércoles. Lo que siempre hemos hecho es juntarnos como a la una, que es la hora que les topa menos a los alumnos. Pero bueno, si no pueden asistir, yo creo que tampoco es tan terrible porque mientras menos vayan, mejor vamos a poder controlar las medidas sanitarias. Sí, porque yo echo de menos, y como decía alguno de los alumnos el otro día, tener una visita, ojalá que pudiera coincidir una visita a planta y obra, o sea, ocupar toda una tarde para eso, digamos. Ya. Ya, voy a ver cómo Podríamos me hacerlo reciben. en la primera o segunda semana de diciembre. Eso podríamos preocuparnos, Eduardo. ¿Mm? Ya. Lo que sí Ya, también, ahora que dijo esto, el examen, lo ideal sería que lo tomáramos presencial, al menos, sí, claro. pero sí va a ser imposible para, por ejemplo, Luis, que está en Colombia. Entonces se entiende que hay algunos grupos que van a tener que presentar telemáticamente. Entonces yo creo que también en el foro vayan poniéndome los que pueden, los que se van a presentar ese día y los que van a tener que hacerlo desde por videollamada, para que nos vamos organizando ese día para ver qué equipo hay que tener, ¿ya? Ya, conforme. Entonces me despido yo y Yo sigo con el ejemplo. tú sigues. Muchas gracias. ¿Eh? Adiós. Profe, Chao, chao. Ya, entonces, lo último que habíamos visto del ejemplo, es sacar, Eduardo, ¿sí? yo dejé una consulta en el chat porque estaban justo hablando, pero si quieres te la hago acá. Respecto a la tarea esa de la mesa de hormigón,
¿Sí? ¿Qué pasó finalmente con esa tarea? O sea, como, no sé, yo por lo menos no la he terminado, no la he entregado finalmente. Ya, Y bueno, no sé si es como, tengo que entregarla o como que toda la actividad se va a condensar finalmente solo en la actividad que tenemos ahora, lo que pasa es del que proyecto en grupo. saco algo con pedirte que me la entregue el lunes. O ¿Mm? sea, claro, si me lo pidieras, obviamente me presionarías como a terminarla, por decirlo así, y lo haría. Sí, la verdad es que eso es medio falso porque la fecha de entrega fue hace tiempo. Entonces hay algunos que directamente no lo hicieron, pero la verdad es que yo acá no estoy en una posición de pedirle las cosas, obligarlos, y si no la hacen, ya un uno, porque en realidad yo no voy a aprender nada de eso, ustedes tampoco van a aprender nada de eso, ¿cierto? ¿Y cuál es la idea de acá? Aprender. Sí, pues. Entonces, si como les digo, mi objetivo en la vida, a mí no me pagan por ponerle 7 o 1. Nosotros esto lo hacemos porque realmente queremos que ustedes sean buenos ingenieros, cosa que el día que salgan sean capaces de resolver problemas de manera inteligente, que no sean unas máquinas, que no sean unas calculadoras, o sea, dame cuántos fierros de esta viga, 5, ya. Sino que sepan entender de dónde viene el problema, porque a veces no hay que hacer una viga, a veces hay que hacer otra cosa. Eh, entonces, por eso, los que pudieran entregarlo en la fecha y saben hacerlo súper bien por ellos, quédense tranquilos. Los otros, seguramente, los que me entregaron más al final, van a tener un castigo, no se van a poder sacar un 7. Pero lo que me interesa es que vamos viendo con el curso, porque yo sé que hay algunos que estaban tan perdidos, y yo entiendo que después de verlas, cómo calcular las losas, cómo calcular las vigas, en algún punto ya tienen que haber podido hacerlo y entregarlo. Sí, de hecho, la tarea dimensiones pretende entregar describiendo el cálculo, diseño, secciones de armadura esquemática. Entonces, la tarea es básicamente esto: entregar una sección tipo donde me digan, tenemos tantos FI 18, mi sección es de tanto por tanto. Entonces, nosotros ya en las clases anteriores llegamos, o sea, 3 FI 18 superior, 3 FI 18 inferior, una sección de 25 por 65. ¿Ya? Ustedes pueden querer tener un diseño distinto. La losa también, llegamos a un espesor de 23, con doble malla FI 18 a 20, creo. Puede ser distinta. Eh, pero hagan sus tareas y entréganlas. Así lo que me interesa es que se sienten, puedan calcular rápido. Como les dije en alguna clase, si no pueden calcular rápido, bueno, háganse una planilla donde calculen más lento y necesitan el computador al lado, pero la forma que yo calculo esto es porque siempre estoy en obra con una calculadora solamente y papel y lápiz, no estoy con el computador y el Excel. Entonces me demoro 5 minutos. Si tengo que hacer el cálculo detallado, obteniendo el A, no puedo responder rápido y las dos formas son equivalentes. ¿Ya? Quiero seguir avanzando, entonces, para responder tu pregunta, entréguenla antes del examen, por favor. Obviamente, mientras más tarde van a tener un mayor castigo, pero lo que me interesa y lo que a ustedes les tiene que interesar es que por favor les pasen una losa y puedan decir de qué espesor y de qué fierros tienen que ponerle. O sea, es lo mínimo que debería saber un estudiante al salir de ingeniería. Eh, Imagínense llegar a una entrevista de trabajo y alguien les pide calcular una viga y no pueden calcularla. ¿Ustedes qué creen que les van a preguntar en una entrevista de trabajo de ingeniería civil? Los que van ahora les van a preguntar otras cosas de programación, pero los que van a una oficina de diseño, imagínate lo que te van a preguntar. Y si no lo pueden responder en 5 minutos, eh, seguramente contratarán al que sí puede hacerlo, ¿no? Claro. Ya, entonces, nuestro ejemplo. Mm, modelos. Siempre se me olvida. Esto estaba en ejemplo mesor hormigón armado, modelo 2. A ver. Ya, hicimos las losas y las vigas. Entonces ahora vamos a ver el tema de cómo meter los espectros de aceleración y cómo hacer el análisis dinámico. Entonces, si se fijan en la tarea, se pide diseñar análisis dinámico, 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 y el último grupo le estamos pidiendo estático. ¿Entienden la diferencia entre los dos o no? ¿Sí? ¿No?
Es el sismo, ¿no? Lo que pasa es que el análisis estático está pensado para que tú lo puedas calcular a mano. Entonces, tú obtienes las masas sísmicas, el corte basal, y después tienes que hacer una distribución triangular de fuerza. No sé si se acuerdan eso. Está en la norma. Y todo eso tú sacas un coeficiente sísmico, de nuevo, multiplicas por las masas, te da un corte basal, y ese corte basal tú lo distribuyes en una proporción entre las alturas parciales y las alturas totales, ¿ya? Entonces, ese es un cálculo que se puede hacer a mano. El análisis dinámico también se puede hacer a mano, pero es mucho más complejo, porque empiezan a aparecer unas matrices. Entonces, yo nunca lo he hecho a mano más que para un, ¿cómo se llama? Un oscilador de un grado de libertad, ¿no? Este tiene muchas combinaciones, entonces casi que te vuelves loco si lo haces a mano, ¿ya? Entonces, según mi apunte, por lo que me acuerdo, nosotros habíamos llegado hasta esto. En el ejercicio de cálculo habíamos obtenido las enferraduras de losa, entonces si tienen dudas, revisen esto, no quiero seguir dándole vuelta. Entonces ahora vamos a pasar al tema de la masa sísmica. Nosotros hicimos un modelo, ¿cierto? Donde dibujamos las secciones que estábamos esperando y asignamos ciertas masas. O sea, perdón, ciertas cargas. Agregamos, está la carga muerta, que está definida acá. En los casos estáticos definimos carga muerta, que incluye la carga de peso propio. Una carga muerta adicional, otra de una carga es viva en el sentido de que el multiplicador de peso propio va a ser 0. Una carga viva, y creamos esta carga viva positiva para ver en el caso en que hay una losa que está cargada y la otra no, que nos da el mayor momento positivo en esta vida de acá, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver el tema de la masa sísmica. ¿Alguno sabe acá cómo ver la masa sísmica? Yo no sé. ¿Ya? ¿O cómo la definen? ¿O a qué se refiere con el concepto de masa sísmica? Ya, lo que pasa es que la masa sísmica es la masa que estimamos la más probable que va a estar durante el terremoto. Entonces, las cargas de peso propio sin duda van a estar, ¿cierto? Porque el hormigón va a estar ahí. Después tenemos la carga de peso propio adicional que definimos nosotros acá, que definimos una carga de 125, en el que estamos considerando el sistema de piso, que probablemente es un porcelanato, y que abajo alguien va a poner un cielo falso, va a poner una volcanita o algo para no ver el hormigón. Esas cargas también van a estar, ¿cierto? Y después tenemos la carga viva, que por ahora nosotros la definimos como 500 kilos por metro cuadrado. Entonces acá teníamos viva y la viva positiva, y acá tenemos la carga viva, ¿ya? No definimos la otra. Entonces acá en definir mass source, acá vamos a definir la masa sísmica que entrega esto. Entonces si se fijan, por ahora no hay nada definido, ¿ya? Entonces vamos a definir la masa sísmica desde las cargas, vamos a poner solo la carga muerta. Entonces voy a correr el modelo y voy a ver cómo me da eso. Display show tables. Estos son los datos de la modelación, y estos son los datos de salida después del cálculo. Building data, mass data, sample point masses. Le ponen OK. Ya, y esto me da la masa de todos los puntos, y al final me da la masa total. Entonces acá está considerando la masa sísmica que yo definí. Solamente definí la carga muerta, o sea, está cubicando el material. Entonces me da una masa de 9.042 kilogramos. Esto es kilogramos solamente. 9.042 por 9.8 me da los kilogramos fuerza. O sea, da 88.611 kilogramos fuerza. Hay que tener claro esto, ¿ya?
Entonces, si yo cubico el hormigón, la masa va a ser 88 toneladas. ¿Ya? Espero que no se estén perdiendo con eso. Pero esa no es solo la masa que hay. También va a estar la muerta adicional, y va a haber un porcentaje de la carga viva, que por norma te dicen tú puedes tomar entre 0,25 a 0,50, y para algunas estructuras de bodegaje donde tú crees que la bodega efectivamente va a estar llena, tú podrías llegar hasta el 100%. En este caso, que estamos pensando que esto era un restaurante, ¿qué porcentaje de la masa creen ustedes que va a estar acá arriba? ¿Va a estar el 100%? ¿Va a estar el 50%? ¿Cómo escogerían eso? Por seguridad pongan el 50%, pero también podría ser el 25%, porque tampoco es tan probable que esté, porque el 50% son 250 kilos por metro cuadrado. Es como que en cada metro cuadrado tuviese a dos personas de 125 kilos, y en todos los metros cuadrados. Entonces parece bastante exagerado esto, que justo el terremoto te pille en esa condición. Casi que tendría que ser que en esta terraza, una noche de Año Nuevo, te pille en la mitad de una fiesta. Pero ahí Disculpa, tienen que evaluar ustedes, ¿sí? ese 50% del 50% respecto a las cargas vivas que uno había ingresado anteriormente, ¿o no? Sí, Ah, ya, pero uno con el diseño en general lo usa como si fuera el 100%. sí, pues es que para las cargas estáticas lo ocupan el 100%, pero en la masa sísmica no es probable que esté toda la carga. ¿Ya? Ya, vale. Ya, entonces, acá en la carga viva voy a poner el 50%, pero pueden bajarlo hasta 25%. ¿Ya? Ahí tienen que ustedes calibrar, porque de repente pueden dejarlo en 50%, diseñar muy al límite, o dejarlo en 25% y dejar las cosas no tan al límite. Entonces agregué esto, voy a correr de nuevo el modelo. En general en ETABS, para modelar hay un par de alternativas, para sacar los resultados hay un par de alternativas. Esta es como la que a mí me sale más simple. Display, show tables, building data, lo mismo. Entonces antes nosotros estábamos en 9000 y ahora subió a 13.937. O sea, son 136 toneladas. Antes estábamos en 88. Y eso es por agregar las cargas muertas que faltaban y la sobrecarga, ¿ya? Entonces, que no se le olvide hacer ese tipo de cosas. Ya, perfecto. Vamos siguiendo lo que nos piden acá. Cada grupo diseñar su estructura para los tipos de suelo. La idea es ver la variación del diseño de un suelo compacto, hablando, obtener masa sísmica. Ya vieron cómo obtener la masa sísmica, ¿cierto? Crucero en ambas direcciones, el corte basal. Para obtener el corte basal vamos a meter el espectro de diseño. En un segundo. Entonces yo lo que le he dicho que nosotros ya hicimos el ejercicio del espectro de diseño, ¿cierto? Lo hicimos para la 2369, pero el ejercicio para la 433 no es muy distinto. Entonces acá yo tengo mi planilla tipo. Si se fijan en la clase, sabes que lo hicimos en 5 minutos, si no es muy complejo. Entonces voy a meter el espectro de diseño, la categoría voy a ponerlo en C2, o sea, importancia normal, zona sísmica 2, si la zona sísmica 2 es la 003, tipo de suelo, lo voy a poner en suelo tipo 1. Ya. Entonces esta estructura, al ser marco de hormigón armado, R5, amortiguamiento, como no hay muchas divisiones al interior, es 0,2. Si ustedes modelan las divisiones, puede pasar esto a 0,3. El coeficiente máximo es 0,26 por 0,75, voy a pensar en Santiago. Para el suelo tipo 1, los parámetros del suelo son estos dos. Y mi tabla me lo hizo automáticamente, ¿ya? ¿Tienen alguna duda con esto?
Si no, revisen las clases que hicimos y la verdad es que cuando mandaron la tarea corregida, la mayoría lo hizo. Si se fijan, yo acá lo que tengo graficado no es esto de acá. Es esta de acá que a mí visualmente yo entiendo lo que está pasando, que es SA partido por G, que fue lo que les pedí en el ejemplo. Pero para meter esta información, lo ocupo como, tengo que meter, lo voy a meter en metros partido por segundo cuadrado, ¿no? Esto lo pasa a un Notepad, not, Notepad, creo que se llama por el bloc de notas. ¿Ya? Esto lo estoy repasando porque creo que lo habíamos hecho alguna vez. Guardar como. Y este yo lo tengo en ejemplo. Entonces, si se fijan, ya lo habíamos guardado. Entonces, R3, o sea, R5, H2, suelo 1. Entonces voy a cargar de nuevo el espectro. Entonces en la función voy a agregar un nuevo espectro, disculpen. Acá, espectro desde un archivo. Voy a agregar un nuevo espectro, periodo versus valor. Lo voy a llamar SA. Y acá voy a buscar dónde lo tengo guardado. Eduardo, ¿el análisis se puede hacer en Revit igual? Eh, no, pero hay un software, el robot, que le hablé hace una o dos clases, que es el equivalente al ETABS. Entonces uno hace el modelo en Revit y lo puede traspasar a robot a través de un software que transfiere la información. Los que se quieran meter en robot es exactamente lo mismo, se van a dar un par de vueltas adicionales, pero van a obtener los mismos resultados. Ahí lo que definí fue el espectro de aceleración. Ahora voy a ese espectro de aceleración, quiere decir que para un periodo la estructura sufre una aceleración de tanto, o sea, un periodo de 1 sufre una aceleración de, no sé, 0,05 G hacia el lado, pero no sabemos bien hacia qué lado está trabajando esto. Entonces, voy a generar hacia dónde tienen que estar trabajando. Le voy a llamar espectro elástico en X, LSA, con el factor de escala 1. Le voy a agregar uno nuevo. Espectro elástico en Y. Y la dirección U1 es X, U2 es Y. Estos de acá los voy a borrar porque esto eran de esa clase cuando estábamos revisando las deformaciones. Que como fue la parte final, no sé qué tanto les quedó. Ya, voy a correr el modelo. Display Show Tables. La masa sísmica ya la vimos. Lo siguiente que voy a revisar es que el modelo esté considerando todos los modos de vibrar hasta llegar a un 95% de las masas. Entonces, se fijan, el primer modo de vibrar tiene un 27% de la masa en X. El segundo modo de vibrar tiene el 72%. Y caso contrario, el primer modo de vibrar en Y tiene la mayoría de la masa, 72%, y el segundo lo tiene poco. Y después, estos son los dos modos principales que ya superaron el 99% de las masas y el resto son modos de vibrar menores. ¿Ya? Entonces vamos acá. El modo de vibrar 1 es este. Entonces, si se fijan, esto tiene una pequeña torsión, lo que es raro. Debería ser más parejo. Entonces, no sé si tengo algo en el modelo que está generando esa torsión.
Ya, a la vista lo de mi modelo está un poco raro solamente en las vigas. Seguramente las cambié para mostrar un ejemplo de empotramiento y después nunca lo arreglé. Las vigas eran de 65 por 25, si mal no recuerdo. En clase. Entonces, el pilar de 45 por 45. Entonces, se fijan, modifiqué la sección y se debería modificar ahora. Entonces voy a correr de nuevo esto. A ver si se corrigió esa excentricidad que, como les digo, me parece un poco rara. Vamos con los modos de vibrar, el modo número 1. Si se fijan ahora, está un poco más parejo. Estoy viendo en el chat que alguien puso me caí. Dijo que sí se puede usar el Revit para el cálculo directamente no. Lo que se puede es modelar todo, aplicar las cargas y pasar a otro software que es el robot, que ese sí calcula. Ya, display, show tables, vamos a ver la masa. Como cambié las vigas, se cambió la masa entonces. Más data. La vez anterior este número que había sacado era de 136 toneladas y si se fijan subió varias toneladas por el cambio de las vigas. Pasó a 15.526 por 9.8. Ahora son 152 toneladas de masa sísmica. ¿Ya? Voy a dejar anotado ese valor por acá. Masa sísmica. ¿Cuánto les dije? 15.526. 15.526. Peso sísmico va a ser esa masa por 9.8. ¿Ya? Entonces son 152.155 kilos o 152 toneladas. Lo otro que estoy revisando es Display Show Tables, la información modal, lo que le había dicho, ver que se estén sumando al menos el 90% de las masas. Entonces, se fijan que se corrigió, que ahora el modo de vibrar es predominante en un sentido. ¿Ya? Entonces, el primer modo vibra principalmente en X, el segundo modo vibra principalmente en Y. ¿Ya? Y después, con eso ya completo casi todos los modos y el resto tiene un aporte menor. Entonces el modo de vibrar 1 es este, que si se fijan es una estructura más lógica, al tener vigas más proporcionadas. El segundo modo de vibrar es ese. Y el tercer modo de vibrar es algo rotacional, pero ya es menor, tiene muy poca masa. Si pasamos al siguiente modo, son otros modos rotacionales más extraños, más extraños. Ya, y lo último que quiero ver es Display, Show Tables. Vamos a ver el corte en el edificio. Entonces dijimos el corte en X da 28.559. Arriba, en la base es este, 28.559. Acá dio igual, pero a veces puede variar un poco. El corte en Y da 28.669. Anotemos estos valores. Ya, entonces nosotros habíamos definido un C máximo, que era
el C máximo es 0,26 por 0,75, ¿cierto? Porque estamos en Santiago. Más 0,26 por 0,75. Entonces, el peso sísmico por el corte máximo, este es el corte máximo que debería estar pasando en la estructura. También tenemos que revisar el corte mínimo, ¿ya? Que en este caso, déjenme ver si tengo anotado acá la tabla con el corte mínimo. Esfuerzo basal mínimo, 0,25 y a 0. Entonces, más 0,25 por 0,3. El corte basal mínimo es eso. Ya, entonces, los cortes que nos dio el modelo están entre el corte mínimo y el corte máximo. No hay que hacer ajustes y están bastante cercanos al corte máximo, ¿ya? Me parece un poco extraño eso porque yo pensaría que esto es una estructura flexible, entonces debería estar más cercano al corte mínimo, pero parece que los pilares son bastante rígidos y las vigas son bastante rígidas, ¿ya? Entonces, si vamos a la elevación de un marco, entonces yo saco los esfuerzos sísmicos, el momento 3,3 para el espectro en X. Se fijan que estoy obteniendo los momentos en el marco, ¿cierto? Se ven de esta manera porque no interpreta el más y el menos. Esto en realidad, como va y vuelve, siempre te está poniendo el máximo. Entonces esto, cuando acá es máximo, acá es negativo, pero el gráfico solo te está mostrando el máximo. Entonces toma este valor y lo transforma en positivo. Así que entiendan que este valor es más menos, ¿ya? Pero después ocurre otra cosa. El valor en el nudo de momento es 4200. Para diseñar el marco, ¿estos esfuerzos son válidos o me faltan cosas? ¿Mm? Entonces acuérdense lo que les dije la otra vez al principio de esta clase. Por eso les pido que cada cierto tiempo las revisen, porque hay que hacer las combinaciones de carga para ASD y LRFD. Entonces al final, si bien acá a mí me dan 29 cargas, o sea 29 combinaciones de carga, yo finalmente cuando calculo siempre me terminan dando como 52. Porque si se fijan acá está la carga muerta más el viento en X, pero está funcionando para un lado. Después hay que ver cuando el viento sopla en la dirección contraria. En el sentido contrario. Y acá pasa lo mismo. Cuando está en I, hay que ver cuando es I más y menos. Entonces todas estas combinaciones llegan como a 52. Entonces hay que hacer las combinaciones de carga. Si se fijan acá yo tenía una combinación de carga para la carga, todas las muertas más la viva. Estas eran las cargas muertas más la viva sola en el lado que generaba el peor caso para el momento negativo, pero tienen que empezar a anotar todas las combinaciones de carga que les van a afectar a ustedes, ¿ya? Entonces entienden que cuando meten el espectro ya saben cómo ponerlo, van a obtener los esfuerzos sísmicos, pero todavía les faltan hacer las combinaciones con las cargas, ¿ya? Entonces en este caso vamos a ver cómo se ve. Vamos a escribir un nuevo combo. Va a estar la carga muerta, un 50% de la carga viva, ¿cierto? Porque eso fue lo que dijimos nosotros. Pusimos un 50% de la carga viva, y el sismo en X, esta es la combinación de carga 3. Entonces, esta es la elevación del eje 1. Ya, entonces, si se fijan, ahora entendió, ahora está mostrando que las cargas de sismos suman y restan. Entonces, si se fijan, nosotros habíamos calculado un esfuerzo
hay un esfuerzo negativo para el nudo, pero también se le suma cuando viene el sismo. ¿Ya? Tienen que estar atentos a estas combinaciones. Entienden que el momento estático es el rojo y cuando se le suma o le resta el sismo pasa al azul. ¿Les queda claro eso? ¿Tienen duda, alguna consulta? Yo tengo una duda ¿Sí? respecto a cómo agregaríamos la carga de viento. ¿Tendríamos que definirla en otro lado? Ya, lo que pasa es que este caso es medio pillo porque ¿cómo le afectaría el viento a esta estructura? En este caso no afecta o no afecta tanto porque solo le llega a los pilares. Entonces tendrías que el ancho tributario del pilar por la carga de viento y aplicarlo en los pilares. Ahora, Yo lo explicaría. es muy difícil que esto realmente sea así. Lo más probable que pasa es que uno baja un par de pilares de acero y coloca una estructura de pared. Entonces, hay que ver lo que pasa en la realidad. Después les muestro otro ejemplo, pero generalmente pasa en los galpones. A ver. No quería salirme mucho de esto, pero este es un proyecto que tenemos que cotizar nosotros, que es la ampliación de una nave que nosotros construimos hace muchos años y se está haciendo una nueva nave. Entonces se le pidió a un prefabricador que nos cotizara. Y él nos quiere vender el galpón. Entonces nos cotiza lo más barato del mundo, ¿cierto? Entonces nos cotizó esta estructura. La entienden clara, ¿cierto? Pilar prefabricado, de hecho al ojo ven los hombros de apoyo. Y estos son los planos. Entonces tiene vigas prefabricadas, pilares prefabricados. Estas son naves industriales que quizás ustedes han visto cuando van al supermercado. Hay algunos que tienen este estilo. Son canaletas prefabricadas de costanera de techo que tienen 18 metros de luz esto. Desde aquí hasta acá hay como 18 metros y de aquí a acá hay 13 metros de altura. Entonces, si se fijan, ellos nos valorizan esto, pero falta todavía la estructura de acero de cierre. ¿Ya? Entonces, en este caso, como nosotros teníamos que valorizar toda la estructura, estructura tensacón. Si soy ordenado, tiene que estar acá. ¿Ya? Entonces, si se fijan, esta es la modelación de esa misma estructura. ¿Ya? Ahí lo que yo hice fue revisar cómo hicieron el cálculo para ver cómo estaban llegando a esto, porque si bien yo les voy a comprar esto, tengo que ver que no se caiga, porque si después se cae, es responsabilidad mía. Entonces tenía que ver... Oye, ¿y ese diseño que te enviaron es el diseño final? Sí, no. Porque le faltan todas las riostres. Es que este no tiene arrastramiento. Pero Ahí no sí es que por norma tienen que estar arriostrados. no, la norma dice que lo que pasa es que nos vamos a ir desviando de tema en tema, pero estas canaletas son básicamente esta estructura de acá. No son costaneras chicas, tienen como 1,20 m de ancho. Entonces, en este sentido, están trabajando como vigas empotradas. Entonces, toda esta estructura está generando un diafragma continuo de techo. ¿Ya? El pilar funciona empotrado para los dos lados. Ahí no creo que haya duda. Y los arrastramientos de Ya. techo no existe. Es el canalón este, que cuando tú haces una buena conexión húmeda en sitio,
ponen las enferraduras que corresponden para hacer una unión que traspase momento, no una unión rotulada, esto está funcionando. Ah, pensé que era un galpón de acero, disculpe. No, todo esto es hormigón prefabricado. Ya, pero la última vez que voy a revisar si encuentro el modelo, porque al final yo lo que hice fue el modelo. Por ejemplo, voy a abrir esta. No es exactamente la misma, pero... Entonces a esa estructura lo que le agregué fue pilares intermedios y la estructura de acero. Y sobre esta apliqué las cargas. Si fijan acá hay una carga muerta, que es la carga por el panel de cierre, y una carga de viento en X. ¿Ya? Y acá también, carga muerta y una carga de viento en Y. Y si se fijan, acá en las combinaciones de carga tengo 51 combinaciones de carga, que es lo que le había dicho que tienen que revisar. ¿Ya? Ya, quedan 10 minutos de clase nomás, entonces vamos a hacer un resumen. No pudimos avanzar tanto, pero espero que con esto ya puedan cargar el modelo. Parece difícil lo que le estamos pidiendo, pero la verdad es que no lo es. ¿Ya? Hay que dibujar concentrado. Entonces, cálculo. Obtener masa sísmica, lo vimos. Corte en ambas direcciones, lo vimos, ¿cierto? ¿Entendieron cómo sacarla? Distribución en altura. Es esto mismo que yo dije acá. Show tables. Building output. Story shares. Hay que seleccionar las cargas. Entonces, si se fijan acá, esta estructura que es de más pisos me mostró más pisos. Cuando nosotros lo hicimos en la estructura nuestra, solo mostraba un piso porque solo había un piso. Pero acá, entonces el corte en X en el piso 3 son 23 toneladas. Después, en el piso 2 son 29 toneladas. Y en el piso 1 son 97 toneladas. ¿Ya? Esta es una estructura rara, porque no tiene pisos como la estructura que ustedes van a ir haciendo, que esa distribución de masas va a ser más pareja. O sea, por cada piso va a subir, no sé, 50 toneladas de corte. ¿Ya? Cortes en ambas direcciones, distribución en altura y gráficos de esfuerzo internos para momento y corte por un marco de fachada. Fue lo que vimos. Lo que tienen que estar atentos es de que los cortes y momentos que ustedes están obteniendo tienen que hacer las combinaciones de carga. O sea, va a haber un momento debido al sismo, pero también va a haber un momento debido a las cargas estáticas. Veanlo en dos marcos. Las deformaciones, vamos a volver al ejemplo. Entonces las deformaciones en X, ven el espectro en X, entonces me da una deformación de en X de 0,02 metros. Estamos trabajando en metros acá. ¿Ya? Entonces anotemos esas cosas. Delta en X, dijimos 0. 0,02. Esto está en metros, entonces si lo corremos da 0,2 centímetros, ¿cierto? Entonces la información es 0,2 centímetros. Si nos fijamos en la norma, déjenme abrir el archivo de la norma. Hoy en día el cálculo de deformaciones
Acá está. Deformaciones sísmicas. Cuando el análisis se hace con las solicitaciones sísmicas reducidas por el factor R, las deformaciones se deben determinar de cierta forma. Nosotros lo hicimos reduciendo en R, ¿cierto? Porque cuando hicimos el espectro de aceleración, se fijan que acá está el R ahí abajo. Entonces se está reduciendo en R. Entonces la deformación sísmica es la deformación estática más la deformación sísmica multiplicada por R. ¿Ya? Entonces, la deformación real, por decirlo de alguna manera, deformación X del modelo, es eso. La deformación en X real es esto por R, que era 5. ¿Ya? Y la deformación admisible, ¿cuánto es según esto? Deformación admisible. Bueno, hay que revisar cada uno de estos puntos. Hormigón prefabricado, constituye exclusivamente el sistema sismo resistente más a muros conectados. Pero la típica esta, otra estructura. ¿Ya? Es un 1,5% de la altura. Entonces, ¿qué altura tiene esta estructura? Esta estructura tiene una altura de 3 metros. Entonces, más 300 centímetros por 0.015. La deformación máxima es 4,5 centímetros y está deformándose 1 centímetro. ¿Ya? Entonces estamos cumpliendo con las deformaciones. Quiero ver rápido el momento para la combinación 3. El momento máximo en pilares es de 12.500 más o menos, ¿no? Kilogramos fuerza metro. 12.500. Y por modelo yo tenía un pilar de 45 por 45. Entonces 12.500 dividido 0.85 dividido 0.4 dividido 2.400, pongámosle, da que necesito 15 centímetros cuadrados de enfierradura, si estamos pensando que esto trabaja en flexión pura. Pero como está trabajando en flexo-compresión, son 19.164 dividido 1.400. El cálculo rápido me da que necesito 7 centímetros cuadrados para resistir el sismo. Entonces 7 centímetros cuadrados es casi ponerle 3 Fi 18 al pilar. ¿Ya? 3 Fi 18, o sea, son 8 por 2.5. Si le pongo 3 Fi 18 por cara, o sea, 8 Fi 18, me da un porcentaje, una cuantía de un 1% en el pilar, que es la cuantía mínima que se pide por norma para pilares, y las deformaciones estoy bastante bien. Entonces, ese pilar podría bajarlo quizás a 40 por 40, poner un poquito más de fierro, o lo dejamos como está. Porque si lo paso a 40 por 40, la deformación va a aumentar, ¿cierto? Antes estábamos con una deformación de 1 centímetro, ahora estamos con una deformación de 2.28 por 5 de 1,4. Entonces, si se fijan, si pasamos el pilar a 40 por 40, todavía estamos dentro de las deformaciones. ¿Ya? Todo esto que revisamos es un ejemplo menor del cálculo que le estamos solicitando. ¿Ya? Obtener deformaciones en cada piso, comparar con máximo admisible. ¿Ya? ¿Se fijan que estamos bien?
Si tienen dudas, pero ya no queda mucha clase, revisen los cursos, véanlos desde el principio, porque hay muchas cosas que les hemos estado transmitiendo que es difícil de incorporar, pero cuando estén en el examen tienen que juntar todo lo que se les ha ido transmitiendo clase a clase. Después lo que les queda hacer son los planos y los modelos en 3D que nosotros ya los revisamos acá. Y como les digo, si tienen dudas, en el mismo canal hay cursos más largos de Revit y cómo aplicarlos, ¿ya? Pero este modelo nosotros lo hicimos, ¿cuánto? En 40 minutos la semana pasada. El modelo de cálculo también deberían demorarse poco, si lo que tienen que tener claro en los conceptos, ese es el problema. La diferencia entre usted y yo, que yo he modelado 1000 veces, ya me he mandado la embarrada 1000 veces y he tenido las mismas dudas 1000 veces, pero ya la he podido resolver. Yo creo que dejemos la clase